Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del momento que usted esté viendo este video. Estamos en los podcasts del Espíritu Santo. Todavía estamos recorriendo, ya, recorriendo este estudio que es hermoso. Eh, y bueno, vamos a, vamos a seguir en la consecuencia, la consecuencia que le trajo Pentecostés. Eso estamos viendo. Las consecuencias que trajo Pentecostés. Aquellos que están viendo este podcast, tenemos una serie que la llevamos bastante, ya aproximadamente 17 podcasts. ¿Mm? Así que eh, estamos ahí entrándonos, ahí conocer un poco más la obra del Espíritu Santo. Entonces, una de las consecuencias también es la llenura del Espíritu Santo, lo que produjo, vuelvo a repetir, en Pentecostés. ¿Ya? Primeramente, le quiero dar una presentación. Soy el pastor Eduardo Zúñiga, del Ministerio Centro Evangelístico ARDE. ¿Ah? Nosotros somos acá de Chile y también estamos ubicados ahí, Jorge Alessandri 160, ya la comuna de La Reina, Santiago de Chile. Ahí está nuestra ubicación. Entonces vamos a ir entonces a la llenura del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu hace residencia en la vida, Él quiere manifestarse a través de su llenura, su fruto y su carácter. ¿Ya? Eso es lo primero, ya que es el pavimento de los dones, ¿ya? Que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, lo primero que hace la obra, la llenura del Espíritu Santo, tiene que ver con el carácter y el fruto. La llenura debe ser de la experiencia normal. ¿Ah? La llenura del Espíritu Santo debe ser una experiencia normal del creyente. Ya no es medio lleno, medio así, sino que debe ser. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el carácter. Muchas veces no garantiza, que me quiero decir, no garantiza que uno, aunque tenga dones, no garantiza que uno sea lleno. ¿Ya? Eh, Dios manifiesta esos dones por misericordia a otras personas. Pero algunas veces uno dice, estoy aprobado. No. Lo primero tiene que haber los frutos, ¿ya? Los frutos del Espíritu, que moldean nuestro carácter. Entonces, una persona llena del Espíritu Santo hace manifiesto eso, ¿ya? Eh, la llenura del Espíritu se manifiesta, bueno, son los frutos del Espíritu, ya eso es lo que redundar, y el poder para testificar, y la victoria sobre la carne, y la evidencia de un don y efectividad también en la oración. Estos cinco obras principales del Espíritu Santo en la vida de todo creyente, de que fue derramado ahí en Pentecostés. Vamos a ver entonces la consecuencia, entonces, número 4. Pentecostés fue la primera ocasión en que ocurrió el bautismo del Espíritu y como consecuencia se formó la iglesia. Ya, claro, ahí en el capítulo 2 de Hechos, entonces ahí queda claro y que también se manifiesta la iglesia. Algo que estaba oculto antes de la fundación del mundo, ya ahora es manifiesto a través de la obra del Espíritu Santo y se manifiesta en la iglesia. ¿Ya? Eh, dice Efesios 1, 22, 23, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, ¿ya? Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, el cuerpo es llamado la iglesia. Fuimos puestos en su cuerpo por el bautismo del Espíritu, entonces no había un cuerpo antes del comienzo de la operación del bautismo del Espíritu Santo. Ya, si la iglesia y es su cuerpo, como hemos visto, entonces esto tuvo que comenzar simultáneamente ahí en el bautismo. Es decir, en el día de Pentecostés.
Sobre el bautismo ya hablamos en podcasts anteriores, entonces reiterar es para ocupar tiempo, ¿no? Puede decirse que la iglesia como una asamblea o tal vez como una organización primitiva existía antes de Pentecostés como los discípulos, como la esencia verdadera de la iglesia. No es solamente una organización, sino un organismo. No es una organización, es un organismo. Eso tiene que ver con el cuerpo. Tal organismo solamente es posible a través de la unión corporal con Cristo, la cual a su vez únicamente es posible por medio del bautismo del Espíritu. Como el nacimiento de Cristo fue la encarnación del Hijo de Dios en carne humana, ahí Juan 1:14, vamos a ver para que ahí dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Ya? Así, Pentecostés fue la incorporación del Espíritu en cada creyente. Tal incorporación del Espíritu en nuestros cuerpos por medio del bautismo del Espíritu formó la iglesia, su cuerpo. Es como una segunda encarnación. Por eso hay varias palabras que muchas veces uno pasa por alto y cuando veáis, por dice la señal del hijo de hombre. Esa palabra hijo de hombre, en términos hebreos, habla de humanidad. No se refiere solamente a Cristo, sino al género humano. Entonces, cuando veáis la señal del hijo del hombre, entonces, y hay ah, varias pasajes que hablan sobre eso. ¿Ya? Eh, Entonces es como una segunda encarnación donde Dios sigue manifestando su gracia y verdad a través de la iglesia. Eso nos cuesta a nosotros, ¿no? Uno no puede ni mencionar que Cristo ya no es uno, cuando Él estuvo acá, ya en su ministerio, bueno, los 33 años que vivió acá, y su ministerio los 3 años, eh, ahora Él se repartió entre 1.000, 5.000, y después no se podía contar, y hasta ahora no se puede contar. Entonces, eh, muchas veces el diablo y la religión misma nos ha engañado, ¿ya? La religión, ¿ya? Que es imposible. Cuando Jesús está frente a Caifás, siempre recuerdo este pasaje, y lo pone bajo juramento, si es el Hijo de Dios. Y entonces el Señor le dice, tú lo has dicho, tú lo dices. Y más, y verás al Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Dice, viniendo. Entonces, claro, uno no siempre lo toma ese pasaje como la segunda venida. El Señor es que está diciendo ahí que el reino del cielo iba a estar viniendo, iba a estar viniendo. Y después, enjuiciado Pedro y Juan, y estaba ahí Caifás, ¿ya? Caifás y el otro, no me acuerdo en este momento, sumo sacerdote. Eh, claro, él estaba viendo a dos hombres, pero lo que estaba viendo ahí, recuerde que Pedro y Juan habían sanado a un paralítico. Bueno, y ellos dijeron, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, no levántate y anda. Entonces, producto ese milagro trajo una revuelta ahí en el templo. Y bueno, y llamaron a Pedro y Juan y a ¿cómo se llama? Bueno, ahí lo juiciaron ahí. Y, y ahí estaba Cristo a través de esos dos. Claro, pero él estaba pelado. Entonces, Pablo, en su veracidad ahí en Gálatas, si no me equivoco, que dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Eso, tremendo. ¿Ah? Entonces,
la unión con Cristo se describe con términos relativos a cuerpo, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. La relación resultante de la iglesia es que todos son participantes de la naturaleza divina. Qué tremendo, tremendo. Una vez enseñando en el Instituto Bíblico, yo le dije a los alumnos, claro, los quise probar ahí, los probé. Le dije, yo soy divino, le dije yo soy divino. Y claro, todos me miraban así como, ¿qué se cree este pastor? Entonces, y ahí llevé a segunda de Pedro 1, que nosotros llevamos ya la naturaleza divina. Ahí Pedro, vamos a, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas, grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, ser participante entonces de la naturaleza divina. Vamos a dejar hasta aquí, ya que los podcasts son trozos, son trozos para que no tener mucha información y ahí masticar bien, ¿ya? Así que nos despedimos. En el próximo podcast es la consecuencia que trajo el Pentecostés, la consecuencia número 5 que trajo Pentecostés, que cual la profecía de Joel será universal, contraste que Pentecostés fue local. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ahí vamos a hablar sobre eso. Así que gracias por estar ahí en esta transmisión. Que Dios les bendiga. ¿No?